Muy bien. Aprovechamos de saludar a la hermandad de Antofagasta. Siempre nuestro hermano les está enviando el link para ver la posibilidad de que ellos se conecten a nuestros cultos, a nuestras reuniones. A veces es complicado o difícil para ellos. Pero estamos grabando nuestros estudios y también nuestros mensajes y se los estamos enviando para que tengan la posibilidad y la oportunidad de ellos de escuchar. Oremos. Dios nuestro y Padre Celestial, una vez más, nos inclinamos delante de ti en oración porque vamos a meditar en tu palabra y queremos, Señor, que tú nos ayudes en la exposición y que esta palabra sea de provecho y de bendición para nuestra vida. Señor, nosotros solamente somos instrumentos en tus manos y queremos ser portavoces de lo que tú quieres enseñarnos y quieres hablar. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Se leyó en la primera parte del culto, en el libro, en el Antiguo Testamento de Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 15, los versículos 32 hasta versículo 34. He escogido este texto para la meditación en el día de hoy y de estos versículos 32 a 34 voy a tomar una parte de estos versículos. ¿Ya? Aquí en el versículo 32 habla de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. En el versículo 33 dice que cuando comenzó a reinar Jotán, era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. Y en el versículo 34, considero que este es un buen versículo, el versículo 34. Dice que Jotán hizo lo recto ante los ojos del Señor Dios, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. El rey Jotán hizo todo lo bueno que había visto hacer a su padre Usías. Estamos celebrando hoy día el Día del Padre. Fue bonita la ceremonia en la mañana y gracias a Dios nos permitió que varios de nuestros hermanos pudieran estar presentes y participar en esta celebración. Yo no sé si habrá algún padre que no quiera tener buenos hijos. No sé si habrá algún padre que no quiera tener buenas hijas. ¿Habrá alguno? Yo quiero pensar que no, que todos los padres queremos tener buenos hijos y queremos tener buenas hijas. Ahora, si queremos tener buenos hijos como padres, esto ciertamente depende de dos cosas. La primera cosa es qué es lo que nuestros hijos, nuestras hijas, ven en nosotros, sus padres. ¿Qué ven ellos en nosotros? Nosotros queremos tener buenos hijos, buenas hijas, pero ¿qué ven los hijos y las hijas en nosotros, sus padres? Y la segunda cosa, lo que nosotros somos como padres, no solamente lo que nuestros hijos ven en nosotros, sino qué somos nosotros o cómo somos como padres nosotros, ¿ya? Porque lo que yo soy como padre, ciertamente va a afectar o afectará a lo que mis hijas llegarán a ser en la vida y, por supuesto, tengo que tomarlo y pensar en ello como una gran responsabilidad que yo tengo como padre, ¿ya? Eh, si usted busca, por ejemplo, en el diccionario, yo lo hice, una definición de la palabra padre o de la palabra papá.
Yo encontré dos en el diccionario, ¿ya? La primera definición de padre o de papá dice que este es un varón o macho que ha engendrado, ¿ya? Esa es una definición. La segunda definición que da el diccionario dice que el padre es cabeza de una descendencia, es cabeza de una familia, o puede ser cabeza incluso hasta de un pueblo, ¿ya? Y aquí entonces tenemos estas dos definiciones: varón que ha engendrado o cabeza de una descendencia o de una familia o de un pueblo. ¿Con cuál de estas dos definiciones nos identificamos nosotros? ¿O con cuál de estas definiciones que nos da del diccionario nosotros podríamos identificar? En la mañana, si ustedes estuvieron presentes en la escuela dominical, fíjense que en la coordinación, en la lección y en otras ocasiones usaron varias referencias bíblicas que tienen que ver con la vida de un padre, la vida de un papá. Lo que significa que la palabra de Dios nos instruye en todas estas cosas que son de la vida cotidiana, que son importantes para la vida cotidiana y para la vida diaria nuestra. La palabra de Dios nos instruye principalmente sobre la segunda definición que nos da el diccionario. La segunda definición que nos da el diccionario dice que es cabeza de una familia, es cabeza de una descendencia o cabeza de un pueblo. Nosotros sabemos que la base fundamental de una sociedad la conforman la familia. El padre, la madre, los hijos y la descendencia después de ellos, ¿ya? Y entonces la palabra de Dios nos instruye sobre esta segunda definición de padre: ser cabeza de una descendencia o familia, y eso es lo que nosotros debemos anhelar ser. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y entonces, de la misma manera como se hizo en la mañana, yo quiero tomar algunos consejos que encontramos en la palabra de Dios. ¿Cuáles serían algunos consejos prácticos que podrían ayudarnos a entender esta segunda definición de la palabra papá o padre, cabeza de una descendencia, familia o pueblo? Si vamos al Antiguo Testamento, al libro de Proverbios, en el capítulo 27, versículo 23. Nosotros sabemos que el libro de Proverbios es un libro eminentemente práctico, donde encontramos consejo para todos los aspectos de nuestra vida y en toda circunstancia, ¿ya? Uno puede ir al libro de Proverbios y va a encontrar mucha enseñanza que es importante para nosotros. En el capítulo 27 del libro de Proverbios y el versículo 23, dice así este versículo: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente, mira con cuidado a tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Usted me podrá decir, o ustedes me podrán decir, pero pastor, nosotros no somos pastores de iglesia, pastores de iglesia. Y es verdad, ¿ya? Pero en este caso, de este consejo que encontramos en este libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 23, en este caso, el padre cristiano es el pastor de su hogar. Si yo quiero buscar una aplicación práctica de este consejo, de este versículo, tengo que afirmar y tengo que creer con convicción de que en este caso el padre cristiano es el pastor de su hogar y sus ovejas son sus hijos.
Y el versículo nos dice que tenemos que conocer nosotros el estado de nuestros hijos. Por ejemplo, si están débiles, si están heridos, si nuestros hijos tienen dudas, si nuestros hijos tienen la tendencia de huir. Conocer fundamentalmente a nuestros hijos para nosotros, los padres, porque de esa manera es como nosotros les podríamos ayudar, ¿ya? Estaríamos cumpliendo con esta definición que nos da el diccionario, ¿ya? Somos padres de familia, de una descendencia, y de la manera como nosotros guiamos a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿por qué no pensar que Dios en el tiempo y en el futuro, nuestros hijos que siguieron el ejemplo de sus padres, pueden llegar no solamente a ser personas de bien, sino pueden llegar a ocupar cargos públicos, donde van a ser un testimonio para la sociedad? Yo creo que a eso está haciendo referencia este consejo de Proverbios, ¿ya? Conocer el estado de nuestros hijos es algo fundamental para nosotros los padres, porque es la forma en que nosotros le podemos ayudar. Vamos a otro consejo que encontramos en la Escritura, también eminentemente práctico, como es el segundo libro de Samuel, el capítulo 1 y el versículo 23. Es una historia conocida a nosotros. Segunda de Samuel, el capítulo 1 y el versículo 23, cuando dice que Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Esto quiere decir que conformidad con la palabra de Dios, verdaderamente podemos decir que el rey Saúl fue malo en muchas cosas. El rey Saúl cometió muchos errores, y podemos decir nosotros y pensar, bueno, somos humanos, estamos sujetos a eso, ¿ya? La tentación siempre está a la puerta, siempre está en nosotros. Y con base en la palabra de Dios podemos decir que este rey Saúl fue malo en muchas cosas. Fue mal rey, fue un mal líder, fue mal amigo, y podríamos decir muchas cosas más. Pero según este versículo de Primera de Samuel, podemos pensar que sí, en algo fue bueno. ¿Y en qué fue bueno? El versículo dice, pues la relación de amigo con su hijo Jonatán. ¿No le parece a usted que sería muy precioso que digan de un padre y de un hijo estas palabras? Palabras como inseparables en su vida. No es malo reconocer que como padres nosotros hemos cometido muchos errores. Es posible que nosotros no fuimos buenos hijos, pero si algo tenemos es el que podemos anhelar con todo nuestro corazón ser un buen amigo de nuestros hijos o de nuestras hijas. Y los hijos del Señor, los creyentes, sabemos que Dios, en su misericordia, en su gran misericordia, en su amor y en su gracia, Dios nos perdona cuando nosotros reconocemos que hemos cometido errores y muchos errores. Y no solamente nos perdona, sino que nos permite restaurar
los años que nosotros hemos perdido en la relación con nuestros hijos. Un tercer consejo que yo encuentro en la escritura y que tiene relación con esta definición de papá o de padre. Esa se encuentra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10. Si vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 10 y el versículo 10, ¿qué dice este versículo? Eclesiastés 10:10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Algunas cosas que me llamaron la atención de este versículo 10. Por ejemplo, usa la palabra embotar, ¿ya? Si usted, por ejemplo, tiene un hacha y esa hacha no tiene el suficiente filo para cortar, por lo general uno tiene que aplicar más fuerza, porque no tenemos una herramienta que está en condiciones óptimas para el trabajo que nosotros queremos realizar. ¿Ya? A eso se refiere la palabra embotar, pero en el sentido del carácter de nosotros o de la actitud de nosotros, la palabra embotar también significa ofuscar o volverse torpe o eludir responsabilidades. Y a veces nosotros tenemos que reconocer que en nuestra responsabilidad y deber como padre se presenta estas cosas que son negativas, ¿ya? En relación a nosotros como padres con los hijos. Hay cosas que, en primer lugar, nos impiden relacionarnos con Dios de una muy buena manera. Y cuando uno pierde esta buena relación con Dios, aflora la parte del carácter humano. Y a veces, cuando tratamos con nuestros hijos, no tratamos de la mejor manera porque estamos, como dijéramos, estamos embotados, estamos ofuscados, nos volvemos torpes y eludimos responsabilidades. Yo creo que en alguna manera a eso se refiere el texto. Es cuando un cuchillo con el cual queremos usar no tiene el filo suficiente y podemos cortar con él, pero vamos a tener que hacer más fuerza, ¿ya? Eso en relación a ello. Pero hay una segunda parte del versículo, que es con la cual yo me quedo, porque después cuando dice que hay que añadir entonces más fuerza, pero hay algo que no necesitamos de añadir esta fuerza, sino que es algo mucho mejor. Cuando dice, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Recuerda la petición de Salomón? La mencionaron, alguien la mencionó hoy día a lo que se hizo referencia en la mañana en la escuela dominical. Yo creo que nosotros como padres necesitamos que Dios nos dé sabiduría, más que la fuerza, sabiduría para poder dirigir con sabiduría, ¿ya? En la responsabilidad que tenemos como padres. Algunas experiencias como ejemplo acerca de ello. En nuestra iglesia, nosotros hemos tenido en varias ocasiones grupos corales, hemos formado un coro
ya sea para cantar en Navidad o para cantar en Semana Santa, ¿ya? Hemos tenido buenos coros, pero para llegar a tener un buen coro se necesita un trabajo, ¿ya? El juntarse, eh, hay bastante trabajo por hacer hasta lograr las voces que uno necesita para un grupo coral, eh, lograr voces y no solamente cantar, sino también lograr la armonía, ¿ya? La armonía en un grupo coral, porque cuando no se tiene esta armonía o un pequeño detalle en el canto se nota. Entonces, eso requiere trabajo, requiere profundidad en la presentación, ¿ya? Eh, yo veía no sé, hay un video y creo que ustedes lo han visto, no sé si está en Facebook o está en YouTube, pero veía un video de uno de los coros que tuvimos en la iglesia y que actuó, cantó en una Navidad, ¿ya? Y cuando ellos terminaron de cantar, terminaron con aplausos de la congregación. O sea, se notaba ahí un trabajo que se había hecho, ¿ya? Y resultó en una armonía y el mensaje que se quería entregar era claro, era claro. Otro ejemplo, el director de una película. El director de una película no actúa él, pero el director de la película le muestra a los actores lo que tienen que hacer, cómo deben actuar, cómo deben hablar, y aún las más grandes y experimentadas estrellas del cine necesitan un director que los guíe. Si vamos a otro ejemplo, en el caso de los deportes, por ejemplo, un director técnico en un deporte, ya sea fútbol o otro deporte, no juega el partido, pero sí el director técnico diseña las estrategias, coloca a los jugadores en la cancha, hace cambios en el camino para que su equipo gane el partido. De esa misma manera, podemos decir que nuestros hijos necesitan de nuestros consejos. Ellos tienen que actuar en su película. Ellos tienen que jugar su partido. Es decir, ellos tienen que vivir su vida, pero necesitan un director que los guíe, que con sabiduría les dé los consejos que ellos necesitan para triunfar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Y con ello termino. Estoy diciendo que nosotros, los padres, debemos anhelar ser especiales en el corazón de nuestros hijos. Los padres debemos ganarnos su amor y dejar huellas profundas en sus corazones, no cicatrices. Huellas, no cicatrices. Quizás alguien aquí podría sentirse triste porque no tuvo en su vida un padre o un buen padre. Pero hoy uno puede ser un hijo del mejor padre del mundo. Y ese mejor padre del mundo es nuestro Señor. Y Él, conociendo la vida de los hombres, conociendo la vida de nosotros, las vicisitudes, los problemas humanos y todo lo relacionado con la familia, Él se ofreció a sí mismo para dar su vida por nosotros. Cuando nosotros le aceptamos y le reconocemos a Él como no solamente el Salvador de nuestras vidas, sino el Señor de nuestras vidas, eso quiere decir que Él está ubicado en el sitial de Padre y del mejor de los padres que uno puede encontrar en el mundo. Por lo tanto, en Él nosotros podemos encontrar
sabiduría para guiarnos, para dirigirnos, pero también consejo, pero también amistad. Jesucristo quiere ser el Señor de nosotros, el Señor de nuestra vida. Y aunque humanamente nosotros no tenemos o no tuvimos o no encontramos lo que deseábamos y queríamos, en Jesucristo, el Señor, y en nuestro Dios Padre, y en el Espíritu Santo morando en la vida y en los corazones de nosotros, encontramos ese vacío o encontramos la llenura de ese vacío que puede estar en la vida suya o en la vida mía hoy día. Señor, te damos gracias porque en este día, como hemos orado, hemos agradecido tu presencia en medio nuestro, tanto en el desarrollo de la escuela dominical, como tu presencia también en este culto de adoración, donde solamente buscamos el honrar y glorificar tu nombre. Señor, las necesidades nuestras son múltiples, siempre. No solamente de salud, sino también en lo espiritual, sino también en lo físico, en lo material. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que, entendiendo tu amor y misericordia, ha rendido su vida a ti para que nos guíes, nos orientes en cómo debemos asumir esta responsabilidad sobre la cual pesa en nuestros hombros y que tiene que ver con nuestra familia y con nuestra descendencia. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Te damos gracias por este tiempo y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor, por el mensaje.